Nos dirigimos hacia la biología sintética o diseño racional de organismos. Luis Serrano. Durante millones de años, la selección natural y el azar aseguraron la supervivencia de los mejores genes y de los diseños más adaptados. Hace unos 10.000 años, la especie humana comenzó a realizar una selección propia con las especies que aprendió a cultivar y a criar. Y al inicio del siglo XXI, la ciencia sabe ya modificar el código de la vida para crear nuevos seres adaptados, no ya a su entorno, sino a las necesidades del ser humano. La sociedad ha de prepararse para entender y debatir los cambios y posibilidades que se avecinan gracias a la biotecnología. Eduardo Punset discute hoy con Luis Serrano los secretos de la biología sintética y sus aplicaciones en la salud y el medio ambiente. En este programa de redes vamos a ver en detalle por qué podemos decir que la información genética nos permite comprender cómo funciona un organismo vivo, el secreto de la vida. Es como si tuviéramos una máquina de filmar, una cámara fotográfica, y fuéramos viendo cada una de las partes que componen este organismo y descubrimos lo que hacen en este momento, pero no sabemos lo que van a hacer mañana. Y este es uno de los grandes misterios en los que vamos a penetrar en este programa de redes. El segundo, claro, es la posibilidad que estamos intuyendo de fabricar vida sintética en el propio laboratorio. Y esto abre posibilidades inmensas para fabricar microorganismos que podamos utilizar a fines terapéuticos. Estamos hablando ya de ciencia ficción, pero vamos a empezar con la ciencia, con la pura ciencia. Me acuerdo hace, yo qué sé, más de 10 años, en un viaje a California, estaba con uno de tus colegas, Ayala, y entonces él me puso en guardia, porque estaba todo el mundo diciendo, bueno, en cuanto hayamos descubierto todos los secretos del genoma, sabremos exactamente lo que pasa con la vida y qué es lo que da vida a un organismo vivo. Y él me decía, bueno, cuidado porque a lo mejor, ¿sabes? El genoma no nos lo explica todo. Y la primera cosa que tú estás diciendo todo el rato justamente es eso, que la vida es muy compleja y que el genoma no nos basta para entender realmente lo que es la vida de un organismo vivo. ¿Es así eso? Sí, el genoma es una pieza muy importante porque es la base de la información, pero con eso solo realmente es imposible entender un organismo. Necesitamos entender las relaciones entre todas las partes de lo que codifica ese genoma. Es como si tuviéramos todas las piezas de un Airbus desplegadas en una pista de aterrizaje y dijéramos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora? ¿Qué hace esto, no? Tuviéramos un tornillo, una tuerca, un pedazo de turbina, un trocito de chapa. Hay una cosa fascinante que tú dices, y es que ni siquiera el cerebro por sí solo puede entender lo que está ocurriendo. Y dices, como no echemos mano de algo, de la informática, ni el cerebro puede entender esta complejidad. ¿Es eso? Bueno, yo creo que es muy difícil porque son demasiados parámetros, datos, valores. Que hace unos años la vida era muy sencilla, como tú decías, se secuenció el genoma humano, se hacía el RNA, se hacían las proteínas, se acabó. Y ahora lo que vemos es que es cierto que las relaciones son múltiples y que probablemente para entender cómo es un ser vivo hay que estudiarlo globalmente. Yo creo que en algún momento un premio Nobel se dará a alguien que dentro de esa complejidad descubra la simplicidad, porque los organismos evolucionan y evolucionan muy rápidamente. Tiene que haber unas ciertas normas sencillas que no entendemos todavía, que expliquen esa complejidad y que no sabemos cómo funcionan. Cuando Watson y Crick descubrieron la doble hélice del ADN en 1953, toda la ciencia estaba eufórica. Se creía que aquella era la clave para desentrañar el misterio de la vida.
40 años después, en 1995, se produjo otro gran avance: la secuenciación del primer genoma completo, el de la bacteria que provoca meningitis. Se pensó que a partir de entonces el genoma aportaría respuestas a los grandes problemas de la medicina y la biología humana, pero no fue así. Ahora los biólogos se han dado cuenta de que la secuencia del genoma por sí sola no puede explicar la gran complejidad de un organismo vivo. Por eso comienzan a cambiar el punto de vista de su investigación y a centrarse en la relación entre las proteínas. Eso es la proteómica, y es a lo que se dedica Luis Serrano. Para intentar entender la diferencia entre una y otra, entre la genómica y la proteómica, en redes se nos ha ocurrido hacer una metáfora. Imaginemos que la célula es una gran empresa. Qué cansancio. Espero que esta semana no se lance el proyecto. Y como toda empresa, la nuestra también tiene un edificio, con su estructura, sus salas, sus pasillos, sus espacios. Tiene directores que se encargan de dirigir la célula y de tomar decisiones, y que saben, por supuesto, en todo momento qué hay que hacer. El director de esta célula contiene toda la información genética que regula el funcionamiento de la empresa o de un ser vivo, y da órdenes a los trabajadores. En la célula sintetiza proteínas y dirige sus funciones. ¿A qué se dedica la empresa, en este caso una extraña agencia de publicidad? ¿Cuáles son sus objetivos generales? Eso nos lo explica la genómica. Sin embargo, la genómica no tiene ni idea de qué hace cada trabajador, ni de la información que intercambian, ni de los líos que hay entre ellos. Es decir, no puede explicar cómo funciona globalmente el organismo. Por ejemplo, esta es Marta, directora de cuentas. Estoy hasta el gorro. Está liada con Pablo, el diseñador, que trabaja junto a Luis. Por otra parte, tenemos a Ana, la secretaria del jefe. Tiene 32 años y entró en la empresa hace 5. Se lleva muy bien con Laura. Ana, Marta, Luis, Pablo, Laura, todos interaccionan entre sí y con su trabajo, energía y personalidad generan el mecanismo de la vida. La proteómica trata de entender estas relaciones, cómo interaccionan entre sí todas las proteínas de una célula y cómo llevan a cabo sus funciones. El siguiente paso será simular todo eso por ordenador. Poder modificar los estatutos de la empresa y quizás al director para poder más adelante crear vida sintética. Pero eso ya es otra historia. Oye, ¿y si un microorganismo como una bacteria esa que elegís para trabajar es tan compleja y al mismo tiempo tan flexible, nosotros como individuos también lo somos o somos un... Nosotros somos mucho más complejos, lógicamente, que una bacteria. Y tan flexibles para adaptarnos a situaciones caóticas como Yo creo que tenemos una gran capacidad de adaptación, pero es diferente que la de la bacteria. La bacteria no tiene el recurso de un organismo multicelular donde hay células que se pueden sacrificar por otras. Claro. Y entonces tiene que tener toda la capacidad de adaptación concentrada en una sola célula. El organismo, como el nuestro, distribuye la adaptación a lo largo de los diferentes tejidos, células, etcétera, etcétera. Oye, hay un tema que es casi de ciencia ficción y atrae el interés mediático y los filósofos sobre todo, más que los biólogos tal vez, ¿no? Pero es el tema de la vida sintética, o sea, la idea de diseñar un organismo en el laboratorio que luego puedas utilizar a fines médicos, ¿no? ¿Dónde estamos en eso? ¿Realmente hemos avanzado? Vamos a ver, yo creo que se ha avanzado mucho en los últimos años. Yo creo que todavía estamos lejos de diseñar un organismo desde cero, es decir... en el laboratorio. En el laboratorio. Desde cero quiere decir completamente nuevo, genes nuevos, todo nuevo. Pero modificar organismos que ya existen para funciones concretas, ahí sí que estamos y ya se han hecho avances muy importantes. Por ejemplo, hace poco uno de los challenges o los desafíos de la Fundación Bill Gates fue modificar Escherichia coli, la bacteria del laboratorio común, para que produjera la artemisina, que es la droga que se utiliza ahora en las cepas resistentes de malaria. Y en vez de hacerlo químicamente, que era muy caro y al tercer mundo no se podría
o es muy caro para el tercer mundo, ha conseguido hacer cepas de coli o cepas de levadura que producen esta droga a una 10ª parte del coste. ¿Cuál es la diferencia de este sistema, digamos, de crear prácticamente, totalmente nuevo un microorganismo que haga las funciones terapéuticas que queréis que tenga? ¿Cuál es la diferencia con el sistema tradicional que ponías el gen que querías modificar en un virus y lo enviabas somewhere, ¿no?, en algún lugar del cuerpo? En el fondo es una evolución, es decir, la terapia génica, poner un gen, era el primer paso para intentar modificar una enfermedad de una forma racional. La diferencia de utilizar bacterias o utilizar seres más complejos como alternativa a la terapia o en procesos industriales es que ya estamos hablando no de un solo gen, sino estamos hablando de poner a lo mejor 60 genes, de poner un circuito completo. El problema, tu virus lo mandas, entra en la célula, pone su gen y no sabes dónde se mete el gen, cuántas copias se meten, cuánto se produce. Y ese fue el problema que hubo en París, en Francia, con los niños que trataron de inmunodeficiencia, que acabaron con leucemia, la mayor parte de ellos. Lo que se quiere hacer ahora es que una bacteria lleve todo el circuito de reparación y cuando se entre en la célula se adapte, se convierta en un orgánulo celular y mida el estado de la célula. Sería lo que llamaríamos un doctor en la célula. Y dependiendo de cómo esté la célula, reaccione y produzca o deje de producir. Es decir, sería una droga inteligente, no simplemente una droga estática. Muchas enfermedades están causadas por factores genéticos. En la mayoría de casos, se deben a genes defectuosos que producen proteínas incapaces de hacer bien su función. En la actualidad, se conocen más de 5.000 patologías de este tipo. Para tratar de combatir algunas de ellas, hasta hace poco la investigación médica trataba de desarrollar terapia génica. Introducían genes sanos en células enfermas a través de virus, verdaderos expertos en transportar material genético e integrarlo en el genoma del organismo que infectan. Para usarlos, primero destruían su actividad patógena y desactivaban la capacidad de multiplicarse dentro de la célula. Para ello, eliminaban de su ADN los genes responsables de estas funciones y los sustituían por los fragmentos de ADN terapéutico que se querían transferir. Luego se inyectaba el virus en el paciente. El ADN terapéutico se integraba entonces en el genoma de la célula desde donde expresaba la proteína correcta. Esta terapia fue la gran esperanza de la medicina hasta hace algunos años. Se creyó que podría emplearse para tratar enfermedades genéticas hereditarias y otras como el Parkinson o el Alzheimer. Incluso se realizaron ensayos con pacientes. Sin embargo, presentaba un problema importante, y es que los virus insertaban los genes sanos al azar, y eso podía provocar una respuesta inmune del organismo o incluso cáncer. Luis Serrano y su equipo proponen un cambio importante en terapia génica. En lugar de usar virus para transportar genes, manipulan el genoma de una de las bacterias más pequeñas que existen. La convierten en inofensiva y le insertan el gen o los genes terapéuticos. Una vez dentro de la célula humana, la bacteria fabrica y libera las proteínas adecuadas. Es como tener un mini doctor dentro de la célula. La diferencia fundamental es que las bacterias no se integran en nuestro genoma, mientras que el virus sí. En realidad, la idea de este tipo de terapia génica con bacterias no es nueva. Hace casi 2.000 millones de años, una bacteria se integró dentro de otra mayor y con el tiempo se convirtió en las mitocondrias, la central eléctrica de la célula, generadora de la energía necesaria para sobrevivir. O sea, no es que modifiques un gen determinado para que aquello funcione mejor, sino que introduces algo parecido a lo que ocurrió con la famosa mitocondria Sí, eso es un poco lo que queremos hacer, recrear lo que hizo la mitocondria hace 3.000 millones de años o 2.000 millones de años, hacerlo hoy en día. Dices, había unas células que no tenían suficiente energía, se mete allí un ocupa, ¿no? Sí.
y le da a la célula esta energía. Y vosotros dices, yo le pongo el organismo sintético y ya se apañarán, ¿no? Bueno, ya se apañarán. Ahí está la gracia es que tienes que hacer el diseño para que se introduzca, solo se divida cuando tenga que dividirse, no produzca una respuesta inmune, mida el estado de la célula y responda. O sea que hay mucho trecho de ahí. Pero en el fondo es recrear lo de la mitocondria, que como tú dices, al principio fue un ocupa, que luego al final se convirtió en un inquilino útil. En un acuerdo de colaboración. Hay un acuerdo fantástico, de colaboración donde, en cierta forma, la mitocondria quizás salió perdiendo, que se quedó sin genes y se los pasó todos a la célula. Claro. Oye, es impresionante esta historia, ¿no? Lo más hurgamos en el sentido de la vida, en lo que es... O sea, tú claro que has pensado muchas veces, seguro, ¿no? Si lo hacemos la gente en la calle, ¿no? Dices, ¿qué es lo que hace que en un momento dado un organismo se ponga a replicarse, ¿no? Y sea vivo por primera vez, o sea, sea capaz de reproducirse? Claro. Tenemos que ponernos 3.000 millones de años atrás, donde no había vida, y en los primeros organismos que llamáramos vivos que aparecieran, que eran capaces de replicarse, no tenían competición. Podían dividirse una vez cada 6 meses y morirse el 90% de las veces que se dividían, pero como no había ninguna competición, sobrevivían y poco a poco fueron optimizándose. Y de hecho, nosotros ahora mismo no lo sabemos, pero es muy posible que hace 3.000 millones de años hubiera muchas posibilidades de seres vivos, y los que exterminamos, nuestros antepasados de hace 3.000 millones de años, exterminaron a todos los demás, porque todos nosotros, bacterias, virus, tenemos el mismo código genético y un grupo de proteínas ancestrales que son las mismas. Es decir, todos descendemos de uno que triunfó sobre todos los demás. Esta ha sido la gran contribución de Darwin, ¿no? Yo muchas veces se lo digo a mis amigos, digo, a mí no me preocupa descender de un antecesor del mono, ¿no? o del chimpancé. Ahora, a veces sí me paro a reflexionar y decir, oye, descender de la mosca de la fruta, eso sí que es extraño, ¿no? Bueno, no es que descendamos de la mosca es nuestro primo en 500 Abad. Digamos que tenemos el mismo antepasado. En un momento dado tuvimos el mismo tatarabuelo común. Eso es impresionante, ¿no? A mí me parece impresionante y lo que es increíble, lo que te decía de la evolución, que por un lado son sistemas muy complejos, pero si vemos la cantidad de formas de seres vivos y lo rápido que pueden evolucionar los seres vivos, tiene que haber, por otro lado, unas normas sencillas en cierta manera. Claro. Porque, por ejemplo, lo sabemos ahora, ¿no? En las pesquerías, ahora con la presión esa de no pesque los pequeñines, está demostrado que el tamaño de los peces y la madurez sexual se disminuye el tamaño y son sexualmente más precoces. Porque tienen ventaja los peces que son más chiquitines porque no les coges. Claro. En pocos años se ve la presión de selección cómo actúa y tienes una evolución rapidísima. ¿En los homínidos puede pasar algo parecido en los humanos? Yo creo que si aplicaras la presión, el ejemplo más claro son los perros. Es decir, los perros los domesticamos, ¿cuánto fue? 40.000 años atrás, y ahora tenemos un chihuahua y un san bernardo. Sí. No es es muy rápida la presión evolutiva. El ser humano siempre ha soñado con crear vida artificial, algo que cada vez tiene menos de ciencia ficción y más de realidad gracias a las bacterias. Los científicos estudian y tratan de entender por completo su funcionamiento. Eso les abriría la puerta a poder manipularlas y usarlas con fines médicos o medioambientales. Lo que hacen los científicos es quitarles a las bacterias aquellos genes que no son necesarios o que estorban y les introducen en su lugar otros más adecuados para realizar una misión. La idea es que la bacteria se convierta en una especie de píldora inteligente viva, que se integre en la célula humana y sea capaz de realizar funciones concretas como combatir células tumorales, o dirigir un determinado fármaco directamente hacia tejidos dañados y evitar así efectos secundarios.
En un estadio más avanzado, se podrían incluso crear organismos a la carta que digirieran residuos o eliminaran dióxido de carbono, o que pudieran crear biocombustibles. De hecho, hay tantas aplicaciones beneficiosas posibles como la imaginación permita. No obstante, esta nueva disciplina también conlleva un riesgo y es su mal uso. En manos inadecuadas se podría utilizar para realizar ataques terroristas. Y aunque resulta muy difícil diseñar un virus capaz de matar a mucha gente, es relativamente fácil crear un nivel elevado de alarma social, como sucedió en Estados Unidos en 2001 con el Anthrax. Por eso existen ya comités de bioética que intentan controlar el uso que las empresas hacen de la síntesis de ADN. Se pretende que todas las compañías del mundo que disponen de la maquinaria para sintetizar código genético alerten cuando reciban encargos de crear toxinas. Como ocurrió con la energía nuclear, la sociedad tendrá que encontrar mecanismos para regular el buen uso de la manipulación genética. Otro de los interrogantes que abre esta nueva biología es qué pasará con los países pobres que no puedan acceder a la tecnología. Quizás el primer mundo podrá permitirse pagar por diseñar niños resistentes al cáncer, por hallar la solución al Alzheimer o incluso por vivir más años. De ser así, la brecha entre los países ricos y los países pobres sería insalvable. Y aunque de momento todo esto dista mucho de la realidad y son solo hipótesis, quizás, dicen los que saben, deberíamos empezar a pensar ya en los pros y en los contras de estas tecnologías y en qué futuro queremos. El Craig Venter, el famoso biólogo, es él, ¿no? Sí. Pero sobre todo empresario. Sí. Trabaja con un organismo vivo ligeramente más pequeño incluso que el vuestro. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Craig Venter quiere encontrar el mínimo número de genes que permitan tener una célula viva. Entonces quiere simplificar al máximo. Y yo lo que quiero es convertir, bueno, primero entender un ser vivo de una forma cuantitativa, pero luego ser capaz de modificarlo para que tenga una función útil. Entonces yo no quiero simplificar, yo lo que quiero es cambiar lo que tengo que cambiar para conseguir mi fin, y él lo que quiere es simplificar al máximo para llegar a la esencia de lo que sería una mínima célula viva. Los dos, sin embargo, participáis un poco de lo que llamamos el peligro, o lo que llaman el peligro de la fabricación de la vida sintética, ¿no? ¿En qué sentido, o sea, como científico, en qué sentido ves o es pura palabrería? Bueno, vamos a ver, yo siempre he pensado que el diseñar un ser vivo y tal, bueno, aparte si quitamos el asunto religioso, ético de jugar a Dios y demás. Vamos de lado ahora. Yo veo más el problema no en diseñar un gen sintético, el problema es en el momento que podamos entender suficiente cómo funciona un ser humano, tenemos las herramientas ya para poder modificar genéticamente nuestro genoma. Claro. Es decir, podríamos corregir, podríamos mejorarlo, podríamos añadir genes, podríamos añadir funciones. No estamos hablando de ciencia ficción, yo calculo que en los próximos 30 o 40 años se podría hacer si el mundo no se va a la porra. Hasta ahora la diferencia entre los países ricos y los países pobres es de dinero. Pero en el momento que uno pueda modificar un genoma humano de una forma racional, solo lo van a hacer los países con dinero, la gente con dinero. Y ahí estás creando ya, en cierta forma, dos especies, porque ya estás modificando el genoma de la especie. Te digo un ejemplo un poco de ciencia ficción, pero yo creo que por ahí van más los tiros o los problemas éticos o filosóficos y que se pueden plantear más que en diseñar una bacteria de cero, que bueno, que científicamente es muy interesante, pero que yo creo que no, aparte de que la gente piensa de que esa bacteria va a salir y se va a comer al mundo, puede pensar que no tiene sentido, no le veo el problema. Pero Luis, pequeña. ¿Estás de acuerdo en que realmente la creación de vida sintética como factor de injusticia o de diferenciación social no sería mucho mayor de lo que es actualmente la corrupción de unos gobiernos comparado con otros gobiernos? No, vamos a ver, yo te he puesto un ejemplo de un posible problema ético. Ahora también pienso que la biología sintética o el diseño de organismos puede ayudar mucho incluso al tercer mundo. Es decir, por ejemplo,
se podrían hacer especies más resistentes que crecieran en condiciones de aridez mayor o con menor aporte nutritivo y a su vez tuvieran los aminoácidos esenciales. Ahí entramos también en el problema de la comida transgénica, que mucha gente está preocupado por ello, pero que a largo plazo la única forma de solucionar muchos de los problemas del mundo va a ser en la modificación de organismos de una forma racional para poder solucionar necesidades nutritivas de medio ambiente, etcétera, etcétera. O la producción de drogas, por ejemplo, lo que dijo antes de la artemisina, si tú puedes producir reactivos químicos con un organismo vivo, es una química limpia, no produce residuos tóxicos. Claro. Es decir, que hay muchas ventajas también, como todo nuevo avance científico tiene su lado bueno y su lado malo, y la sociedad tiene que estimular el lado bueno y prevenir el lado malo, ¿no? Y de momento estarás de acuerdo conmigo en que tenemos más experiencia con la falta de ciencia que el exceso de ciencia, ¿no? Sí, yo creo que la ciencia siempre en general es buena y los científicos yo creo que intentamos en general, yo creo que la mayor parte de nosotros intentamos hacer cosas por el bien de la humanidad. Pero bueno, yo creo que simplemente hay que tener un cierto control y es bueno que la gente esté un poco preparada para lo que se va a venir, que es la posibilidad esa del diseño de organismos de forma racional. Siempre lo digo de broma a mis estudiantes, que podíamos hacer una vaca fotosintética que conviviera en el Sáhara solo con agua. Que estoy un poco de una tontería, pero digo como un ejemplo de cosas que uno podría empezar a pensar, a plantearse, ¿no? Pues estamos a punto, aunque no lo parezca, de convertir a una bacteria tratada genéticamente en un médico de cabecera, pero de cabecera de la célula. La verdad es que es uno de los grandes experimentos que hemos podido ver en este programa y que pueden conducir a que tarde o temprano demos las dosis necesarias de fármacos a un ser humano sin interferir con su genética. Es fantástico y no tiene nada que ver con lo que hace Craig Venter. Craig Venter está buscando la vida en lo más simple. ¿Cuántos genes son necesarios solo para crear vida? Y la verdad es que es un problema, también lo hemos visto en este programa, que ha ido preocupando a la comunidad científica y a la gente de la calle. Hay algo sencillo, algo simple, unas ordenadas comprensibles para todo el mundo que puedan explicar la vida tan compleja como la vemos ahora. Pues parece que lo hay. Vamos a empezar a domesticar bacterias igual que hacemos con nuestras mascotas. Juan Enríquez.